Hola, bienvenidos a este video de presentación donde se mostrará un problema típico del electromagnetismo consistente en el cálculo de la capacitancia para un sistema de cargas que van transitando por un sistema de conductores. En el presente ejemplo tenemos una línea de transmisión de dos hilos del cual se desea conocer la capacitancia cuando es inmerso en un medio dieléctrico. Mi nombre es César Augusto Peñuela y a continuación les presentaré los detalles de cómo calcular la capacitancia en este sistema. Este es el sistema de cargas al cual queremos enfrentarnos en el momento para calcular la capacitancia. Consiste de dos conductores de simetría cilíndrica. Son demasiado largos comparados con su diámetro o con su radio y se encuentran entre sí separados por una distancia de 2 veces d. Es decir, que al punto medio de la separación entre cada conductor habrá una distancia d y por lo tanto la separación entre los dos conductores sería 2 veces d. La razón de tomar este tipo de configuración, este tipo de geometría con esos nombres de esas distancias se verá entonces más adelante. Por el momento lo que podemos decir es de que lo que se conoce para el cálculo de la capacitancia es el potencial al cual se encuentra cada uno de los conductores. Dado que es una línea de transmisión, el conductor superior vamos a asumir que se encuentra a un potencial B0 positivo, mientras que el conductor en la parte inferior va a estar a un potencial menos B0, para tratar de darle una simetría a nuestro sistema. De esa manera, dada esta simetría, se puede conocer que en el punto medio de separación entre los dos conductores existirá una superficie imaginaria, una superficie de separación imaginaria que estará a potencial cero. Este sistema, lo único que se conoce es la cantidad de potencial o la diferencia de potencial entre los conductores, pero no se conoce de manera previa cuál sería la cantidad de carga que está circulando por cada uno de los conductores. Y esa carga es necesaria para poder calcular la capacitancia. Así que para tratar de calcular la carga y cuáles son sus efectos inductivos en el conductor que se encuentra al frente de cada conductor que estemos analizando, vamos a tratar de hacer un análisis bajo un sistema de cargas equivalentes que generen un patrón de potencial absoluto en el punto del campo alrededor de cada uno de esos conductores que genere iguales valores, pero bajo un sistema de cargas que sea mucho más fácil de analizar. Por la simetría que tiene el problema, nosotros podríamos pensar de que cada uno de estos conductores se podría representar como una línea de carga, es decir, tratar de hacer que estos conductores, su radio se vaya haciendo cada vez más pequeño hasta que converja solamente en una línea, y esa línea tendría una densidad de carga lambda. Este valor de lambda no es conocido anticipadamente. Por el momento simplemente vamos a tratar de establecer cuáles serían las condiciones que debe tener esta densidad de carga lambda a fin de que me reproduzca los efectos que se estarían viendo en el sistema real. La separación entre cada una de estas líneas y la simetría que tiene me generaría entonces un sistema de cargas que están separados por una distancia 2 veces h, donde en el punto medio tendríamos entonces nuevamente una superficie imaginaria que se encontraría a potencial cero, dada la simetría del problema que tenemos en el momento. El valor de h no necesariamente va a ser equivalente a la distancia d. Depende de las condiciones de nuestro problema real. Así que en el momento lo único que sabemos es que este sistema tiene una simetría similar a nuestro problema real bajo condiciones de H y bajo condiciones de lambda que no son conocidas anticipadamente. Y por lo tanto lo que vamos a tratar de hacer es tratar de calcular el valor de lambda y el valor de H a fin de que me reproduzca las condiciones que se encuentran en el sistema real. Si se logra determinar eso, pues entonces tendríamos un sistema equivalente, el cual podríamos utilizar para calcular campos eléctricos, campos de desplazamiento, flujos eléctricos, fuerzas eléctricas
y capacitancia, que es el parámetro que nos interesa entonces por el momento. Pero inicialmente partamos de la base de que conocemos que el campo eléctrico para una línea de carga infinita a una cierta distancia ρ de la línea de carga se puede establecer bajo la ecuación para campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico, equivalente a una densidad de carga lambda, si es que se conociera, sobre 2 veces pi y por ρ en la dirección a sub ρ. La diferencia de potencial, o de otra manera, el cálculo del trabajo por unidad de carga necesario para llevar una carga de prueba desde un punto inicial A hasta un punto B, sería equivalente a esta expresión. Y esta expresión me generaría el valor de la diferencia de potencial entre el punto inicial, el punto A, y el punto final, el punto B. Esto me genera entonces la diferencia de potencial entre dos puntos. Y vamos a utilizar entonces esta ecuación para calcular el potencial absoluto en cualquier punto alrededor de una línea de carga que se encuentra sobre el eje Z. Y para eso, pues vamos a tratar de encontrar un punto A en cualquier parte del espacio. Ya veremos entonces cuál punto debería ser. Un punto A en el cual podamos garantizar de que el potencial absoluto B sub A es igual a 0. Supongamos entonces que conocemos esa región. Supongamos entonces que es un punto que se encuentra a una distancia ρ sub 0 de la línea de carga. Cualquier punto, por la simetría que tiene el problema, cualquier punto que se encuentre entonces sobre esta trayectoria circular podría ser A. Entonces vamos a tomar por ejemplo que este sea nuestro punto de partida. Desde aquí vamos a arrastrar una carga hasta un cierto punto B que nos interesa, un punto del campo que se encuentra entonces a una distancia ρ de la línea de carga. Por la simetría que tiene el problema, cualquier punto sobre esta trayectoria circular podría ser B. Vamos a tomar entonces este punto de acá y vamos a tratar de arrastrar una carga de prueba desde el punto A hasta el punto B. Dado que el campo eléctrico es un campo conservativo, podemos tomar cualquier tipo de trayectoria. La trayectoria sobre la cual vamos a llevar entonces nuestra carga de prueba, la vamos a arrastrar en contra de la intensidad de campo eléctrico generada por nuestra línea de carga, sería entonces esta trayectoria que está siendo vista aquí en color amarillo. Es una trayectoria cualquiera, simplemente estamos estableciendo cualquier tipo de trayectoria. No interesa cuál sea la trayectoria que se tenga, el resultado debería ser el mismo. Pero por simplicidad vamos a tomar entonces esta trayectoria. Esta trayectoria, como podemos ver, estamos yéndonos por este arco de circunferencia, cuyo valor sería ρ sub 0, el radio, multiplicado por el ángulo que estamos barriendo desde el punto A hasta este punto que se encuentra en la línea del radio ρ, hasta tocar entonces con la trayectoria ρ sub 0 constante. Y desde este punto nos vamos entonces en dirección contraria a ρ hasta llegar al punto B. En términos de diferenciales, esta distancia, este diferencial de línea, podría ser tomado entonces de esta manera. Una cierta cantidad que vamos desplazándonos en la dirección ρ, más la trayectoria a través del arco de circunferencia. De esta manera, cuando hacemos el producto punto, pues nos damos cuenta de que el campo, la intensidad de campo eléctrico únicamente tiene componente en la dirección radial. Por lo tanto, el trabajo realizado en la trayectoria phi tendría que ser igual a 0. No se realiza trabajo para llevar la carga alrededor de la trayectoria phi. Por lo tanto, únicamente nos interesan los valores en la coordenada radial. Los límites entonces ahora de nuestras integrales, que está únicamente dependiente de la coordenada ρ, estará entre un punto inicial, que estaría a una distancia ρ0, hasta un punto final, que estaría a una distancia de la línea de carga igual a ρ.
siendo que el potencial entonces en cualquier punto de la trayectoria ρ0 igual a constante, tendría que ser entonces igual a 0 porque es el punto que estamos tomando como referencia igual a 0. Realizar esta integral pues es una integral sencilla, donde reemplazando los límites y aplicando un poco de propiedades del logaritmo, tendríamos entonces que el potencial absoluto en cualquier punto alrededor de una línea de carga tendría que ser equivalente a lambda sobre 2 veces pi y por el logaritmo natural de ρ sub 0, la distancia al punto de referencia donde el potencial es igual a 0, sobre ρ o la distancia al punto del campo del cual estamos interesados en calcular su valor. Pero bien, nuestro sistema no está formado por una sola línea de carga. En realidad tenemos dos líneas de carga. Entonces, cuando volvemos a nuestro sistema, tenemos dos líneas de carga, uno con densidad de carga lambda, otro con una densidad de carga menos lambda, porque esta línea de carga, recordemos, está a potencial menos v sub 0. Por lo tanto, su densidad de carga tendría que ser negativa con respecto a la que tenemos en la parte superior. Y estamos entonces actualmente interesados en calcular el potencial en una región del espacio, digámoslo por sencillez, un punto en el plano z igual a 0, en cualquier punto del espacio x, y. Bien, entonces aplicando nuestra ecuación para el potencial, calcularíamos el potencial, o mejor, la contribución que hace al potencial en el punto del campo la presencia de la carga lambda positiva, la cual se encuentra en la posición y igual a d. La expresión para el potencial o la primera contribución que tendríamos entonces quedaría en función de la distancia al punto de referencia, la cual digamos que todavía no se conoce, y la distancia euclidiana que existe entre el punto del campo y el punto donde se encuentra la fuente. Es una distancia, es una cantidad escalar. Su expresión entonces estaría dado por esta ecuación que se tiene acá. Similarmente, podríamos encontrar cuál es la contribución que realiza el conductor que se encuentra en la posición y igual a menos d. Si vemos por la simetría que tiene el problema, lo que tendríamos que reemplazar es la distancia euclidiana que se encuentra o que hay desde el punto del campo, o mejor desde el punto de la fuente, hasta el punto donde se quiere calcular el potencial. El potencial neto en el punto del campo sería entonces simplemente la suma de los potenciales individuales. Estaríamos aplicando teorema de la superposición. En esta expresión final, pues encontramos de que hay algunos elementos que son comunes en ambos términos. Podemos entonces aplicar un factor común y aplicar un poco propiedades de los logaritmos y recordar de que en el medio, en el punto medio, existía una superficie de separación entre los dos conductores que por simetría estaba a potencial 0. Así que cualquier punto que elijamos sobre estas líneas, sobre el eje X, o mejor, cualquier punto que escojamos sobre este plano, que sería el plano y igual a 0, tendríamos entonces un punto en el cual el potencial es igual a 0. Si escogemos cualquier punto, no importa cuál sea, sería el mismo punto de referencia para la línea que se encuentra arriba y para la línea que se encuentra abajo. Así que no importa cuál de los dos puntos escojamos, la distancia ρ sub 0 sería la misma para ambas contribuciones. Entonces todo esto es simplemente para indicar de que podemos cancelar el ρ sub 0 de esta expresión y tener una expresión más simplificada para el potencial absoluto en cualquier punto alrededor de nuestra línea, de nuestro sistema de cargas. Ya, entonces reemplazando simplemente y ejecutando un poco de álgebra, podríamos llegar entonces a una expresión final que nos permite calcular el potencial absoluto en cualquier punto del campo x, y. Observamos entonces que está en función de la densidad de carga lambda, que recordemos no se conoce, y en función de la distancia h, que tampoco se conoce anticipadamente. Resumiendo nuestro sistema, tenemos entonces
un sistema de referencia que podemos colocar en cualquier parte, por la simetría que tiene el problema. Vamos a colocarlo entonces en este punto. Aquí vamos a colocar nuestro sistema de referencia x, y. Y encontramos entonces que para cualquier punto del espacio x, y podemos encontrar una expresión para el potencial eléctrico, potencial absoluto. Entonces en este momento vamos a tratar de utilizar esa expresión que encontramos para el potencial absoluto para determinar cuál sería la región geométrica, la colección de puntos del espacio x, y, para los cuales tendríamos un potencial equivalente al potencial que lleva nuestro conductor cilíndrico, nuestro sistema real. Entonces, para hacer eso, tomamos la expresión para el potencial que se había encontrado y lo igualamos al potencial que deseamos, que es el potencial del conductor real B sub 0. Despejamos, simplemente pasamos la expresión lambda sobre 4pi y a operar a la potencial B sub 0 y nos queda del lado derecho una ecuación que únicamente tiene coordenadas del sistema, únicamente son puntos del espacio. Y en el lado izquierdo tenemos entonces una expresión que depende del potencial que deseamos igualar, el potencial B sub 0, el potencial del conductor, y de aquella densidad de carga lineal, la cual todavía no conocemos. Pero para simplificar un poco las operaciones, podríamos decir entonces que esta expresión del lado izquierdo podríamos igualarla simplemente a un parámetro K1, donde K1 pues, actualmente no se conoce. No se conoce porque no conocemos el valor de lambda. Entonces nuestro sistema simplemente tiene un cambio de variables para tratar de simplificar, tratar de quitar ese logaritmo natural que tenemos allí y de esa manera quedar con una expresión algebraica más fácil de visualizar. Entonces, haciendo operaciones algebraicas alrededor de esta ecuación, uniendo términos, aplicando factor común, ¿sí? Llegaríamos entonces a esta expresión que tenemos acá, de la cual podemos completar cuadrados para y. En ese caso tendríamos entonces que agregar en ambos lados de nuestra ecuación la expresión h que multiplica a k1 más 1 sobre k1 menos 1 al cuadrado. Entonces agregamos este término a ambos lados de la ecuación y obtenemos entonces una ecuación cuadrática, que al simplificarla pues encontraríamos entonces que es la ecuación de una circunferencia. Una cierta circunferencia que tiene un desplazamiento con respecto al eje y, dado por esta expresión, y tiene un radio equivalente a lo que se encuentra en el lado derecho de nuestra ecuación dentro de paréntesis. Y esto pues en realidad es una situación bastante afortunada. Volviendo a nuestro sistema, resumiendo, tenemos entonces que la ecuación de superficie equipotencial igual a B sub 0 es precisamente una circunferencia. Nuestro sistema de referencia nos permite entonces determinar que la colección de puntos x, y que se encuentran alrededor de cierta circunferencia a una distancia d del punto de referencia y con una cierta distancia radial, equivaldría entonces a una superficie equipotencial que está a potencial B0. Y si observamos entonces es la misma condición que tiene nuestro sistema real. Es decir, que el sistema de cargas lineales lambda y menos lambda logra reproducir el efecto de la presencia de un conductor cilíndrico en el espacio. Si logramos encontrar cuál es la equivalencia de esta expresión e igualarla a la distancia d, y si logramos hacer de que esta expresión del lado derecho de la ecuación sea equivalente al radio de nuestro cilindro original, encontraríamos entonces cuál es la equivalencia entre el sistema de cargas real y el sistema de cargas equivalente. Es decir, encontraríamos los valores de lambda y de h.
Bien, entonces una vez conocidos los valores o las expresiones a las cuales deseamos encontrar las equivalencias, observamos entonces que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas en este caso corresponderían a K1 y a H, y manipulando estas dos ecuaciones, algebraicamente, podríamos entonces despejar los valores de H y de K1 necesarios. Encontraríamos entonces que H sería equivalente a la raíz cuadrada de D al cuadrado menos R al cuadrado, mientras que la raíz cuadrada de K1 sería equivalente a tener a la distancia D más o menos la raíz cuadrada de D al cuadrado menos R al cuadrado, todo sobre la distancia R. Observamos entonces en este caso de que K1 sería un parámetro totalmente adimensional, mientras que H sería una distancia, de acuerdo a las unidades, a las dimensiones que tengamos en nuestro sistema. Bien, pues una vez conocido ya el valor de K1, simplemente es recordar la ecuación, el cambio de variable que se realizó anteriormente, y despejar de allí la densidad de carga lambda, que es el parámetro que nos queda faltando. Encontraríamos entonces una ecuación, una relación que nos permite relacionar el potencial requerido en el conductor con la densidad de carga que debe colocarse en aquella línea equivalente. Finalmente podemos conocer entonces ya la capacitancia, porque la cantidad de carga que se encuentra entonces en el conductor, podemos aplicar ley de Gauss, podemos encerrar entonces esta línea de carga a través de una cierta trayectoria cilíndrica que tiene una cierta longitud L, y encontraríamos entonces de que la cantidad de carga acumulada sería simplemente lambda por L. Y el potencial B0 pues es el potencial que conocíamos anticipadamente de nuestro sistema de línea de transmisión de dos hilos. Esta expresión me permitiría calcular entonces la capacitancia que hay entre el plano de potencial cero y el cilindro conductor, solamente uno de los cilindros conductores. Claro, por la simetría, debajo de nuestro plano de referencia existiría entonces un sistema de cargas equivalente similar al que acabamos de encontrar, donde la capacitancia tendría exactamente el mismo valor, tendría la misma expresión, solamente que con una carga negativa y un potencial que también sería negativo. Entonces, de esa manera, la capacitancia entre el conductor inferior y el plano de referencia tendría el mismo valor y quedaríamos entonces con un sistema de capacitancias que se encuentran en serie, y para el cual se podría entonces fácilmente calcular cuál sería la capacitancia entre ambos conductores, simplemente haciendo la suma de dos capacitancias en serie. Muy bien, entonces una vez establecido el modelo a partir del cual se puede calcular la capacitancia para el sistema de línea de transmisión de dos hilos, vamos a suponer que tenemos una instalación donde tenemos dos conductores inmersos en un material de permitividad relativa 2.5 y donde los conductores se encuentran a una diferencia de potencial de 1 kilovoltio. Los radios de cada uno de los conductores son iguales y es equivalente a 0.50 centímetros. Entonces, por semejanza con el modelo que se acaba de realizar, vamos a suponer que cada conductor se encuentra a 500 voltios. Un conductor tiene un potencial de 500 voltios, mientras que el otro conductor está en potencial de menos 500 voltios. De esa manera, la distancia al plano de separación que se encuentra a potencial cero sería la mitad de la distancia de 1.50 o la mitad de entre los centros de los conductores que llevan entonces nuestra carga. Aplicando entonces el sistema de ecuaciones para el modelo, ya que nuestro modelo se asemeja al sistema que estamos analizando actualmente, calcularíamos entonces inicialmente la distancia h, es decir, la distancia que hay entre el plano de separación hasta el punto donde vamos a colocar pasando la línea de carga infinita. Va a estar entonces a una distancia de 0.56 centímetros con respecto al plano de referencia. A partir de allí se calcula entonces el valor de K1 y encontramos de que K1 pues debe tener dos valores, uno cuando tenemos el valor positivo y otro cuando tenemos el valor negativo. Para cada uno de estos valores de K1 podemos aplicar entonces la ecuación para determinar el valor de lambda, y es indiferente el valor que utilicemos, vamos a encontrar entonces que la densidad de carga pues debe ser entonces equivalente a 72.2 nanocoulombs.
Obviamente con uno de esos valores de cada uno vamos a obtener un valor positivo y con el otro vamos a obtener el valor negativo. Se podría tomar cualquiera de las dos condiciones, pues es indiferente. Simplemente tendríamos que acomodar a las condiciones de nuestro sistema. Según la forma en que se analizó el modelo, pues vamos a tomar entonces que en la parte superior tenemos una densidad de carga de 72.2 nanocoulombs, mientras que en la parte inferior estaría entonces una carga de menos 72.2 nanocoulombs, exactamente el modelo que habíamos analizado. Y una vez establecido entonces la densidad de carga, podemos calcular la capacitancia por una unidad de longitud y tendríamos entonces de que esa capacitancia sería de 72.2 microfaradios por cada metro de longitud. Entonces se encuentra de una manera muy simple, ya una vez establecidas las ecuaciones con las cuales se puede utilizar, que se pueden utilizar para calcular esta capacitancia. Esos valores se pueden reemplazar en la ecuación de potencial que se había determinado anteriormente. Y esa ecuación de potencial se le puede calcular el gradiente con respecto a las coordenadas X y con respecto a la coordenada Y. Y obtendríamos entonces la ecuación para el campo eléctrico, para la intensidad del campo eléctrico. Bien, la ecuación de potencial se puede graficar. Esas serían las curvas equipotenciales para las cuales tendríamos potenciales equivalentes de 409, 318, 227, 136 y así sucesivamente. Estamos observando entonces que son líneas curvas que tratan de irse aplanando, se convierten cada vez en curvas con un radio un poco más grande a medida que estamos descendiendo, y a medida que está haciendo eso, el nivel de potencial también disminuye. Es así que cuando lleguemos entonces al punto de referencia, al punto y igual a 0, tendríamos, en teoría, una línea equipotencial correspondiente a una circunferencia de radio infinito, cuyo centro se encuentra también en el infinito. Y esa sería entonces la representación de nuestro plano de referencia a potencial cero, que se encuentra acá. Y a partir de esa línea de referencia empezamos entonces a encontrar de que el potencial comienza a incrementarse en valores negativos. A medida que nos estamos alejando del plano de referencia, estamos encontrando entonces líneas equipotenciales, curvas equipotenciales, cuyo potencial va incrementándose en su valor negativo. Calculando el gradiente de esta función de potencial, podríamos entonces construir un mapa en el cual se nos muestren a través de algunas flechas la dirección y una representación de la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en los diferentes puntos. Tenemos entonces varias regiones, estamos observando que esas regiones tienen forma como circular. Estas regiones corresponden entonces a las regiones donde se encuentran los conductores. Pero adicionalmente encontramos entonces un modelo bastante útil para una situación en la cual tenemos no dos conductores cilíndricos, sino que tenemos un conductor cilíndrico y un plano de referencia. El modelo que se ha estudiado entonces hasta este momento no genera tendría la misma representación que si tuviéramos entonces solamente un plano y un cilindro conductor separados por una distancia d. Entonces, en este caso, supongamos que tenemos una configuración de un cilindro conductor de radio de 1 centímetro que se encuentra a una distancia de 5 centímetros de un plano que está a potencial 0, que está conectado a tierra, donde ese cilindro conductor está en potencial de 20 voltios. Y el material que nos separa el cilindro conductor del plano de referencia tiene una permitividad relativa de 4.5. Entonces, a pesar de que no es una línea de transmisión de dos hilos, el modelo que se ha encontrado es útil para resolver también este tipo de problema, dada la simetría que se tiene en la parte superior de nuestro plano de referencia. Entonces, se puede utilizar igualmente este modelo, estas ecuaciones que se han encontrado pueden ser utilizadas también para este problema.
Entonces, en este caso, la distancia D sería la distancia plena de separación, son los 5 centímetros. La distancia del radio de cada uno de este cilindro, en este caso sería 1 centímetro, y por lo tanto la distancia H a la cual vamos a tener que colocar una línea de carga sería una distancia de 4.90 centímetros. Hallamos entonces el valor de K1, nuevamente encontramos de que hay dos valores posibles para K1, pero si calculamos con cada uno de estos valores de K1, pues vamos a encontrar igual valor en la densidad de carga, solamente que uno va a ser la densidad de carga para la línea de carga que se encuentra encima del plano de referencia y la otra para la línea de carga que está por debajo del plano de referencia. Es indiferente cuál valor de K1 utilicemos entonces, simplemente saber reconocer cuál línea de carga nos estaría entonces calculando. Y a partir de esta información podemos entonces estimar cuál sería el valor de la capacitancia de este sistema cilindro conductor. En este caso solamente existe un cilindro, por lo tanto solamente hay una capacitancia, con respecto a una diferencia de potencial que sería equivalente a el potencial del conductor menos el potencial del plano conductor, que recordemos es 0 voltios, y por lo tanto la diferencia de potencial pues va a ser simplemente V0. Reemplazando los términos, pues encontramos entonces una capacitancia por unidad de longitud de 109,2 picofaradios por metro. Bien, entonces hasta aquí hemos podido encontrar un modelo útil para calcular la capacitancia para un sistema de transmisión de dos hilos y a su vez hemos encontrado como beneficio adicional, hemos encontrado un modelo que nos sirve para resolver otro tipo de situaciones, donde podemos entonces a través de un sistema de cargas equivalentes, que es más fácil de analizar, encontrar las condiciones de un sistema real bajo condiciones normales sería complejo de analizar, pero bajo la sustitución a través del sistema de carga equivalente podríamos entonces encontrar y calcular la intensidad del campo eléctrico, campos de desplazamiento, fuerza entre conductores, cargas inducidas, todo lo que es del sistema real podríamos calcularlo a partir del conocimiento de este sistema de cargas equivalentes, solamente que nos presenta entonces un desarrollo mucho más simple. Y esta conclusión es la que motiva el estudio de un método conocido como el método de imágenes, el cual hablaremos entonces en el próximo video.